Jamás se movió el tiempo de la manera que lo está haciendo ahora, en estos momentos, porque son momentos en los que todos en general tenemos la sensación de que todo va muy rápido, pero no solo todo va muy rápido, sino que en esta velocidad están ocurriendo una gran cantidad de cosas que se están moviendo a distintas frecuencias, a distinta velocidad, y sí va todo muy veloz, pero hay cosas que resuenan en este transcurrir en una frecuencia baja, lenta, es decir, con poca conciencia, y hay cosas que ocurren en escalas, en frecuencias, dentro de este mismo espacio-tiempo, y al mismo tiempo también están ocurriendo cosas que se mueven en una frecuencia más veloz, es decir, en una escala de conciencia más profunda, más consciente. Y no solo hablo de las distintas escalas de conciencia humana, que las hay, y como digo, son muy variadas, y todas estas conciencias humanas estamos conviviendo y compartiendo espacio y tiempo, aunque cada una genera su propio mundo. Y de eso voy a hablar a continuación, porque es una paradoja. Somos seres que, aunque todavía no somos muy conscientes de ellos, realmente estamos a cada instante creando nuestro mundo, nuestro propio mundo, y además estamos colaborando, estamos, queramos o no, interfiriendo de buena o mala manera, o regular el inconsciente colectivo del mundo, que al final es un tejido que entre todos estamos tejiendo, valga la redundancia, estamos construyendo. A lo que iba es que en estos momentos están ocurriendo, como digo, muchas cosas y a mucha velocidad, y teniendo en cuenta la situación, es decir, el desarrollo tecnológico que está teniendo lugar, está haciendo que esta vez en esta nueva etapa de la existencia en este planeta, como digo, el desarrollo de la tecnología está haciendo que la información corra tan veloz, que tiene, como siempre decimos y como todo, puede ser una grandísima oportunidad de evolución, increíble, de evolución exponencial, como jamás ha ocurrido a esta especie humana probablemente en este planeta, pero también tiene su lado de peligro. El lado de peligro está relacionado con el grado de falta de conciencia. Si no hay mucha conciencia de toda esta dinámica y de cómo funciona, cómo es toda esta estructura del tiempo y del espacio que estamos, como digo, habitando y sosteniendo entre todos, vamos probablemente a transitar este tiempo de una manera inconsciente, y vamos a dar espacio a comandos, códigos, programas que tienen que ver con un pasado ignorante de todo esto que está ocurriendo, de qué se trata realmente el mundo, la vida, la existencia que estamos habitando. Si es algo fortuito, si es algo que viene de un más allá, ignoto, incomprensible, misterioso, y en lo cual yo no tengo ningún control, ningún dominio, ningún nada. Solo soy un elemento de manera casual casi, ¿no? Estoy aquí, he llegado aquí, no sé muy bien por qué ni para qué. Bueno, pues en esta tesitura de ignorancia vamos a estar dando cabida más al aspecto de peligro que al aspecto de oportunidad.
Y ahora mismo, en este año 2023 y a día 19 del mes de noviembre, del mes 11, bueno, pues nos damos cuenta de que tenemos cada vez más que decir y que la manera en que percibo todo eso que estoy mirando en mi contexto de vida, en mi existencia, en este mundo, la manera que tengo de percibirlo va a derivar en la manera en la que yo voy a interpretar y voy a actuar, voy a tener una función más activa, pero desde una conciencia con ese. Naturalmente esa acción y esa interpretación van a ser el resultado de todo un proceso que hemos venido transitando en los años anteriores. Todo tiene un porqué y un para qué. Nada es casual. Todo es causal, todo tiene una causa. Y ya no vale el echar la culpa, echar balones fuera, echar la culpa a otros o echar la culpa a otra cosa, sea lo que sea. Si bien es cierto que en lo social hay grupos de humanos que están intentando controlar la dirección de esta evolución, y si son grupos de humanos que no son muy conscientes, pero sí son muy poderosos, tienen mucho poder y poca conciencia. Eso es una ecuación que sí o sí es igual a peligro. Mucho poder con poca conciencia es, para que comprendamos, voy a hacer uso de una imagen muy clara, muy gráfica, es como un mono con una pistola cargada. Esa tecnología, ese arma, es una tecnología, pero el ser, la conciencia que la maneja, no es muy consciente del peligro que alberga. Entonces, como digo, si es verdad que hay grupos muy poderosos, pero con muy poca conciencia, eso quiere decir que todavía resuenan en frecuencias que tienen que ver con una mentalidad del pasado, que vibra en programas, vamos a decir, ¿no?, que son información de esa mente, memorias que tienen que ver con la supervivencia, con la competencia, con la lucha, y utilizan todo esto que, como digo, son comandos, son mensajes muy profundos en la psique del colectivo que todavía vibran en una masa bastante amplia de la sociedad. Pues desde ahí se mueven estos grupos y controlan o intentan controlar el cotarro, digamos, dentro de esta Matrix. Pero, hay un pero, estamos observando, yo por lo menos estoy observando, que hay una paradoja en este mundo, en estos momentos. Y el mundo tiene la paradoja de que, si bien lo que se despliega ahora mismo desde planos, desde frecuencias que están muy por encima de la humana, se está desplegando un gran potencial, y eso está ahí absolutamente para todos, pero es una elección y es una decisión que finalmente es particular, es algo personal. Yo elijo convertirme en un elemento dentro de este mundo que se convierte en algo cooperativo, en algo que suma a estas frecuencias, estos códigos. Finalmente es información sobre la nueva versión de mundo
que está siendo demandada. Esto es una demanda urgente, por eso todo lo que está pasando, y viene pasando especialmente desde hace 3 años, es como un apretar el acelerador, y lo hemos percibido realmente como una crisis, y nos hemos sentido literalmente presionados y creo que sabéis de lo que hablo, ¿no? Literalmente presionados en nuestra vida más doméstica y en nuestra vida más social, muy presionados. Esto sí, en principio se puede ver desde una conciencia más básica como algo penoso, malo, el humano realmente, el humano que resuena todavía en esos códigos de supervivencia y de lucha, lo percibe, y todavía hay mucha memoria porque eso está en el ADN profundamente instaurado. Pues en principio, si hemos podido tener toda esta experiencia y la que ahora está ocurriendo, ¿no?, con esto de las guerras, son una puesta a punto, pero es una puesta a punto para lo que se viene, aparentemente paradójica, porque podemos emplear, como digo, todo esto para entrar más profundamente en el viejo paradigma, ¿no?, del miedo, de la supervivencia, de la escasez y de la lucha y de la polaridad, o podemos emplear toda esta experiencia para justamente transitar todos esos programas de una manera más consciente, con una mirada más neutra. Nos va a permitir alejarnos, ver desde otro ángulo en el que ya no podemos identificarnos, por lo menos no podemos identificarnos igual que antes con todos estos egregores, porque finalmente toda esta información genera un cuerpo que está vivo en el inconsciente colectivo. Puedo observar eso sin implicarme, sin identificarme, sobre todo sin identificarme con esa psique colectiva pesada del pasado. Si empezamos a hacer esto, vamos a poder cambiar. Y de hecho creo que esto ya está pasando. Realmente es como si las distintas densidades o líneas de tiempo estuvieran interfiriéndose mutuamente, y ser capaz de captar esas interferencias sin que me interfieran es lo que va a posibilitar que con la atención adecuada y la intención correcta, tomar una dirección en una línea de tiempo que va a resonar en una frecuencia que va a ser coherente con la mía, y ahí se va a establecer un nuevo orden de realidades. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que cuando conseguimos entrar en una línea, en una resonancia que vibra en la misma frecuencia que vibra en mi propio ser, entonces un fenómeno que observo que está ocurriendo ahora a nivel social y a nivel global, pero también naturalmente a nivel particular, porque está todo conectado, y lo que ocurra afuera va a tener unas consecuencias dentro de mí, queramos o no. Pues lo que está ocurriendo ahora, observo que ya viene ocurriendo hace algún tiempo, es que esta vieja Matrix, esta caja, se nos ha quedado pequeña, constreñida, pero como el humano por sí mismo, por su propia voluntad, es muy difícil que abandone su zona de confort,
desde otras escalas de conciencia nos, vamos a decir, nos están ayudando un poco. Se puede ver como violencia, y quizá es cierto que en algunas partes, en partes del mundo está habiendo violencia, pero la violencia es el resultado de la falta de conciencia. Cuando yo consciente y voluntariamente y conscientemente no soy capaz de cambiar, de transformarme, y nos empeñamos en perpetuar formatos de humano, formatos en las relaciones, en la relación conmigo misma, conmigo mismo también, con mi pareja, con la familia, con etcétera, etcétera, en el trabajo, en lo social en general y en lo global. Cuando nos empeñamos en perpetuar, como digo, formatos que ya son obsoletos, y obsoleto significa que ya no me aporta, entonces entramos en circuitos que son cerrados, que son bucles, y ahí me estanco, y ahí no hay transformación, no hay cambio, no hay evolución. Y la vida exige los mundos materiales en los cuales existe el tiempo. La naturaleza de estos mundos es la del movimiento, y el propósito del movimiento es la de mejorar los diseños de lo que sea, diseños de entidades biológicas del tipo que sea, o de planetas o de sistemas. Siempre, si hay un espacio y un tiempo, hay una transformación. Entonces, si nos hemos quedado estancados, va a venir un movimiento desde otro lugar que nos va a obligar a realizar el movimiento que nosotros voluntariamente no hemos querido realizar. Entonces se pueden producir o se pueden percibir como violencia, porque no ha habido la suficiente conciencia para hacerlo, vamos a decir, de buenas formas. De todas maneras, podemos observar de que quizá en otros tiempos, como ya hemos dicho en otros vídeos, esta transformación, o lo que se llama reset, ahora en otras épocas quizá ha sido mucho más violento y mucho más absoluto, más radical. Entonces, teniendo esto en cuenta, ahora quizá, si bien hay violencia en muchos aspectos, en el aspecto de la guerra, en el aspecto de de esta crisis sanitaria, ¿no? También se ha vivido con violencia, pero también ha habido y está habiendo un espacio que nos permite a gran número de personas hacer, se nos concede como tiempo todavía para hacer este tránsito de manera más elegante, de manera más consciente, de manera más armoniosa, en la medida en que asumamos la responsabilidad que es de cada uno. Elegimos seguir en el viejo patrón y ahí no participamos del cambio, simplemente vamos a ser arrastrados, removidos, como en inglés significa borrados del mapa de muy distintas maneras, simplemente porque ya no somos útiles para el nuevo sistema que viene. En muchos casos será esta la razón de abandonar el plano, pero no en todos. No en todos los casos será esta la razón, ¿no? Porque las razones de un alma y de una conciencia solo ella lo sabe. Y siempre estará bien, porque al fin y al cabo esto, queridos amigos, es un juego, y nuestra verdadera naturaleza no puede ser afectada por este juego, pase lo que pase. Pero que, como comentaba, en esta transformación en la que hay una ruptura en muchos sentidos
esa grieta va a generar un vacío. Y ese vacío que se está generando a nivel social y a nivel global genera una profunda incertidumbre y mucha confusión, justamente lo que está pasando ahora. Paradójicamente corren ríos de información. Hay muchísima información, pero hay información de muchas clases, desde muchos lugares y desde diferentes y con diferente intención. Hay información más verdadera, hay información menos verdadera y hay información mezclada. Si la persona no está bien parada en un eje de observación, de neutralidad, que le dé sostén y equilibrio, fácilmente se va a sentir confundida, vulnerable, y puede entrar en ese aspecto de peligro de todo este movimiento que está viendo, en vez de coger el de la oportunidad. Esto está bien que sea así. ¿Por qué? Porque esta nueva transformación nos está exigiendo que dejemos de ser ya personas dependientes de dogmas, ideas, ideologías, movimientos, líderes del tipo que sea. Si bien es cierto que hay personas que tienen un rol más de comunicación, se pueden ver como más líderes, pero bajo mi punto de vista el verdadero líder lo único que hace es captar la necesidad del grupo, del momento, ordenarla dentro de sí, la necesidad del grupo y la necesidad propia. En ciertos momentos la ordena dentro de sí y la muestra, la expone, para de esa manera colaborar y ayudar al grupo a tomar una dirección y una posición. Pero ahí no hay ni manipulación ni control, simplemente es como una especie de rol al que algunas personas responden porque eso responde a una especie de propósito interno. Y como digo, eso no tiene absolutamente nada que ver con estos que llamamos líderes o élite. Realmente son falsos líderes, porque si observamos sus vidas privadas o particulares, la inmensa mayoría ni siquiera son dueños de su propia vida. La mayoría ni siquiera son dueños de su propio argumento, porque lo que hacen es obedecer el argumento de otros que están por encima de ellos. Y por supuesto esto solo responde, a lo único que responde es a una necesidad de control. Esto que llamamos élites o líderes están respondiendo a una necesidad de control, justamente porque todavía están resonando en el miedo a perder el control y la ventaja dentro de este juego ya tan corrupto, que ya no tiene más crédito dentro de este espacio-tiempo. Y es por eso que todo se está desmoronando, y en esta debacle, como digo, se genera un espacio, un vacío, que al final es un vacío de poder. Y tenemos, como digo, que tomarlo, aprovecharlo desde el lado de la oportunidad. Aprovechar este vacío del lado de la oportunidad va a provocar un vacío de poder, del falso poder, y vamos a tener la oportunidad de tomar el verdadero poder, que es el de las personas comunes, tomando las riendas de su propio mundo. Y esto es un trabajo silencioso, esto es un proceso silencioso que comienza y se realiza de uno en uno, pero que cuando el que realiza el trabajo a nivel particular, personalmente, y en un determinado momento siente
y encuentra la manera de expresar esa transformación interna, de expresarla fuera, de la manera que sea. Porque en mi caso, por ejemplo, es grabando vídeos y con la palabra y la comunicación. Pero puede haber otras personas que expresen esa transformación de formas muy diferentes y no por ello menos importantes, ¿no? Por ejemplo, puede haber personas que lo hagan de organizar unos tipos, por ejemplo, de trabajo que respondan a otra lógica muy distinta a la que ahora hay, ¿no? Las empresas, las industrias, incluso el ámbito de la ciencia y la salud, está todo muy, muy enfocado al beneficio monetario, al beneficio económico, y se deja de lado otros tipos de beneficio que, por cierto, si se atendieran, como es el permitir que la gente en su trabajo haga unos aportes genuinos desde su creatividad. Eso mejoraría mucho las empresas, las relaciones entre los propios trabajadores de la empresa con los líderes de las empresas. Ahí por ejemplo, se empezaría a producir una sinergia que haría que esa empresa se transformara. Por poner un ejemplo concreto, ¿no? Hablamos de una empresa, la que sea. Si se entrara en estas dinámicas de comunicación, sin ver al otro como una competencia, incluso sin ver a la otra empresa como una competencia, sino como una colaboradora o un colaborador que me enriquece y a su vez me inspira, y por tanto yo enriquezco a su vez al otro, como digo, entraríamos en unas sinergias que nos llevarían a sistemas en los que el beneficio no solo sería rentabilidad económica, que seguramente que también lo habría, sino que se valorarían cosas como el enriquecimiento personal, el bienestar dentro del grupo de trabajo, que nos llevaría a salir de esos bucles de falta de autoestima y empezar a reconocerme a mí mismo. Me va a permitir reconocer al compañero, y cuando el compañero se siente reconocido, hay un cambio de actitud y hay una escucha diferente y hay un respeto. Y ahí, como digo, las sinergias dentro de los grupos, ya no solo hablo de empresas, sino de cualquier grupo, familia, amistad, etcétera, etcétera. Las sinergias son muy diferentes, ahí me hago más humano, o mejor dicho, me hago más ser humano. Nos volvemos seres más completos y más complejos, más profundos. Fijaros esta grieta que se está abriendo ahora, en la que todo se está, parece, viniendo abajo, destruyendo. Se puede rellenar con conciencia y con conciencia, y esto es lo que va a hacer, y esto es lo que está haciendo que entremos en líneas de tiempo y ya empiezan a vibrar en otras escalas. Cuando una conciencia, una semilla empieza a germinar dentro de un ambiente en principio corrupto, este germen, y fijaros cómo se parece la palabra germen a la palabra gen, porque tiene que ver con la información de nuestro ADN y está en nuestra genética volver a esa información original. Empieza el terreno a cambiar su química y a convertirse en un terreno cada vez más mejor abonado. Lo que abona el terreno es una conciencia bien enfocada, y eso facilita que otras conciencias empiecen a enfocarse de la manera correcta, y de la manera correcta tiene que ver contigo mismo, con tu propia resonancia y coherencia interna y tu propósito particular. Y eso ya no es lucha, eso es
coherencia, que te va a dar una integridad que ya no te va a permitir mentirte más a ti mismo y por tanto no vas a poder mentir al otro. Al otro solo le vas a poder ofrecer lo que tienes, lo que eres. Naturalmente las personas que no resuenen en tu frecuencia simplemente van a desaparecer de tu vida, de la manera que sea, y estará bien, porque aquí también en todo este proceso nos toca aprender el desapego. En este proceso de desapego nos vamos volviendo personas humanos, seres humanos cada vez más ligeros. Y eso es lo que nos va a otorgar una gran libertad, cada vez más a la hora de elegir. Entonces, como digo, hay que aprovechar esta grieta, no asustarnos de este vacío. Entrenar ese eje que me va a dar una estabilidad y un sostén en todo el proceso. Mantener ese foco, desde ahí nos va a dar una dirección, porque ahora, queridos amigos, es tiempo de dar pasos de movimiento y no en vano estamos viendo de que ahora se están movilizando muchas personas en el mundo y quizá no es tan importante el relato concreto por el cual se están movilizando, lo que sí significa a otros niveles más sutiles e invisibles es que es el momento de moverse. Las personas se mueven en los planos más lineales por distintas razones. Ellos creen que se mueven por unas cuestiones concretas, pero la verdad es que se están moviendo porque están respondiendo a una información que les empuja instintivamente a hacer movimientos. Comprender que todo este movimiento dentro de este espacio, de este tiempo, tiene distintas escalas. El humano hace su movimiento, o cada humano hace el movimiento según la escala de conciencia en la que está situado, y está bien, es correcto. Por eso ya también salimos del juicio. Hay que respetar el movimiento de cada cual porque está respondiendo a su propia escala, a su propio proceso y en su propio momento, y está bien, pero también tenemos que respetar el propio y darle uso a ese vacío también particular, porque los procesos, como digo, están entrelazados y se dan simultáneamente, y probablemente por todo lo que está pasando, por toda este desmantelamiento brutal que estamos viviendo, es que muchas personas están transitando, o hemos transitado, o estamos transitando momentos que se pueden percibir que el humano, que todavía no tiene integrado a ese ser consciente del todo, momentos puede tener esa noche oscura del alma. Bien, para todos los que estén transitando esa noche oscura del alma en la que parece que no hay luz y no hay salida o no hay respuesta, me gustaría decirles que vivan esa oscuridad como un lugar, un espacio y un tiempo necesario de tránsito para que en el nuevo amanecer, toda noche tiene un amanecer, pues en ese proceso vivido, como digo, desde ese observador en la medida que pueda, es interesante que lo vivamos desde cierta conciencia observadora, porque eso va a hacer que después de esa oscuridad surja una luz, es nueva información, una mente más expandida, porque va a estar conectada a nuevos códigos que vienen de escalas más amplias que antes eran inaccesibles. Y si, como digo, hemos hecho el proceso con cierta conciencia, lo que viene a continuación es algo diferente, es algo más expandido,
que el humano lo va a percibir desde una sabiduría, un saber, y lo más importante, un saber que sé. El saber que sé, más allá de la mente condicionada por el tiempo y la percepción lineal, más allá de esa mente que es muy humana, se va filtrando, por ejemplo, a través de estos procesos, como el que acabo de nombrar, ¿no? Que pueden ser muy duros, pero está bien vivirlos con esta conciencia de que son temporales y de que traen una profunda transformación en la cual esta mente humana va a expandirse un poco más y va a ser capaz de percibir cosas que antes era incapaz de percibir y de comprender cosas que antes no podía, antes eran un misterio y a las cuales no tenía acceso. Para esto sirven estos procesos, sobre todo ahora, porque como digo, lo que se está filtrando desde fuera de la Matrix es de un rango muy fino y que no va a ser un regalo, tiene que ser algo primero voluntario. Todo este proceso tiene que responder a una elección que viene desde una responsabilidad, porque el nuevo mundo no viene caído del cielo, ni lo va a traer ningún líder ni espiritual, ni político, ni extraterrestre, ni intraterreno, ni nada de nada. El nuevo mundo lo estamos construyendo aquí y ahora. Cada uno de nosotros, y camina, muévete, actúa, pero hazlo de una manera consciente y consciente. Bienvenido, bienvenida al nuevo mundo que entre todos estamos creando. Si te ha gustado el vídeo, compártelo y te invito a que te suscribas a nuestro grupo de Telegram, Sala Orientativa Perlas del Vacío. Tenemos disponibles una serie de libros también cuya función, además de entretener, es la de expandir, justamente la de expandir conciencia, la de cambiar la percepción y la perspectiva. Y a continuación te mostramos cuáles son. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.